va a ser muy diferente, va a ser un extra que hacemos nosotros subiendo un vídeo en martes, pero así sirve para responder a los comentarios, a las preguntas por Twitter. Como ya hicimos la otra vez, vamos a grabar un vídeo para explicar el equipo que estamos utilizando últimamente para grabar vlogs, con la diferencia de que la última vez compramos el equipo para empezar desde cero, es que no teníamos nada con lo que grabar, y esta vez lo hemos comprado para mejorar lo que ya teníamos y además también para facilitar un poco las cosas para Yuko. De esto hablaremos después. Después veremos también qué hacemos para editar los vídeos o qué programas utilizamos para la corrección de color y todo eso. Y por último recomendaremos cámaras, equipo para toda esa gente que quiere cambiar su cámara o que quiere empezar un canal en YouTube y algo que les sirva de guía, ¿no? Ya de primeras os vamos a decir que no nos compramos la cámara que realmente queríamos. Nosotros queríamos una Panasonic Lumix GH5, pero cuando se filtró el precio hace 2 meses o así, solamente el cuerpo costaba algo más de 2.000 euros y obviamente pues, no podíamos comprar algo así, pero estamos satisfechos con lo que tenemos porque por la mitad de lo que cuesta la otra cámara hemos comprado el equipo entero que estamos usando ahora. Es como un win, ¿no? Choca. Quizá lo más destacable del nuevo equipo es esto que tenemos aquí. ¿Por cuál quieres que empecemos? Estabilizador. ¿Cómo se dice? Estabilizador. Sí, vamos a empezar por el estabilizador porque esto es el micro y conviene que lo tengamos puesto porque hoy hace mucho viento. El estabilizador es un elemento que queríamos incorporar a los vlogs para hacer cosas nuevas, probar también cosas nuevas con la edición, mejorar la estabilidad, por supuesto, y todo eso. Este en concreto es el Zhiyun Crane. No os preocupéis por los nombres porque todos estos los vamos a poner en la descripción para que no haya confusiones. Había veces que visualizaba tomas y decía, madre mía, esto lo tengo que grabar. Pero claro, solamente llevando la cámara en la mano se notaba mucho los saltos, los pasitos, ¿no? Lo bueno que tiene este estabilizador es que se configura y se balancea más fácil que los demás y además es más baratito que los otros. Al principio cuando lo compras hay que actualizarlo vía USB y te vas a pegar también un buen rato balanceándolo por primera vez porque antes de usarlo tiene que quedar la cámara perfectamente estable, ¿no? Para que luego los motores cuando balanceen mantengan la cámara estable. Cuando lo balanceas la máquina tiene que estar apagada y la cámara tiene que quedar así, perfectamente recta, ¿no? Para ya empezar a estar operativa. Y como tiene estas guías de los milímetros, la primera vez que balancees la cámara apúntate en qué milímetro queda cada eje y así ya las siguientes veces, como tienes apuntado los milímetros, lo pones otra vez todo igual, siempre que sea la misma cámara y mismo objetivo, con el mismo peso y queda perfecta, ¿eh? Eso sí, acuérdate de montar y balancear la cámara tal y como la vas a utilizar, porque si lo haces con la pantalla cerrada y lo balanceas y queda recto y después para grabar la abres, ya tiene un contrapeso aquí y se te tuerce un poquito, ¿eh? Ten cuidado. Nosotros estamos todavía aprendiendo a manejarlo porque es un poco complicado, pero cuando lo usamos por primera vez quedaron tomas muy estables, ¿no? Bueno, para ser la primera vez, eso sí, para que quede más estable todavía tenéis que practicar un poco la manera de caminar. Tienen que ser pasitos como los de los ninja, ¿no? Así, sí, así se disimula un poquito el balanceo este, ¿no? De cada paso. Pero está bien, ¿no? Estabiliza muy bien, ¿verdad? Bastante bien. Por lo pronto, cada vez que salimos a grabar vlog, este se viene con nosotros porque como es desmontable, pues se puede meter en nuestra maleta de fotografía, cabe perfectamente. Aunque también he visto que había modelos del estabilizador este, uno que se llama Zhiyun Crane M, que es para cámaras más pequeñitas, para compactas. Y hay otro modelo también que es para teléfonos móviles, pero nosotros eso pues no lo vamos a usar. También el micro nos ha ayudado mucho, ¿eh? Sin duda, ¿eh? O sea, el micro ha sido el motivo número 1 por el que nos hemos comprado una cámara nueva. Una cámara a la que se le pudiera meter micro. Es que nuestra cámara anterior no teníamos enchufe para el micro. Y es que en Tokio hace mucho viento siempre, ¿no? Teníamos que buscar una calle o centros comerciales o donde no haya viento. Entonces perdíamos mucho tiempo para buscar un sitio donde no haya viento y queríamos solucionar este tipo de problema y necesitaba una cámara que pueda enchufar el micro y gracias al micro ahora ya podemos grabar donde sea, ¿verdad? Si hace viento así, pero no pasa nada. Ahora mismo está haciendo bastante viento y me parece que está funcionando bien. Ya lo veremos en casa. El micro es un Rode VideoMicro. Pondré el nombre en la descripción porque no sé si lo estoy pronunciando bien. Y lo que realmente corta el sonido del viento no es el micro en sí, sino esto. Esto es lo que te ganas tú en las máquinas estas de Akihabara, ¿no? Que coge peluches. Lo bueno que tiene este micro es que no lleva pilas ni tiene un interruptor para encenderlo ni nada. Simplemente lo pones en la zapata de la cámara, lo enchufas en la entrada para micro y funciona, ya está. Lo siguiente sería hablar ya de la propia cámara en sí, que es lo que nos falta, ¿no? Pero tengo que irme yo. ¿Cómo que te tienes que ir? Para comprar un monedero. ¿Qué te quieres? ¿Comprar un monedero? Chiquitito.
Es que yo no sé nada de cámara, la máquina para editar, entonces te toca. Es que yo no puedo explicarlo bien. Vamos, que me lo dejas a mí para hacer, ¿no? Entonces tú puedes venir a recogerme a las 4:30. Adiós, hasta luego. Tú tienes que venir después, ¿eh? Hasta luego. Nos dejó solitos Yuko. Vamos a seguir presentando la cámara. Avisamos al principio que no era la cámara que queríamos, tampoco es la mejor cámara del mercado, ni mucho menos, ni la última. Creo que tiene 2 años y medio así desde que salió al mercado. Es una Panasonic Lumix G7. Nos la compramos porque realmente nos da el apaño. Y en Japón de segunda mano está por unos 36.000 yenes o así, que son unos 300 euros, cosas así. Bastante barata para lo mucho que nos ofrece, aunque también tiene carencias. Ahora vamos a ver cuáles son los pros y los contras de estas cámaras. Lo principal que buscábamos lo cumple, que era una entrada para micro externo, la tiene, así que podemos utilizar esta cámara a días de viento, que son casi siempre. Otra cosa buena que tiene es el menú, tiene un montón de opciones de audio y de vídeo, saca un audio muy limpio, y también en cuanto al vídeo podemos elegir un montón de perfiles. Nosotros utilizamos uno que es bastante plano y le bajamos el contraste, la saturación, le bajamos la saturación, el contraste, la nitidez a tope, y después esto a la hora de editar es muy bueno para hacer correcciones de color porque deja mucho juego, tiene mucho rango para poder modificar cositas. El perfil que nosotros usamos es el Cinelike D. Otra de las ventajas que tiene esta cámara, aunque no la usamos mucho, es que puede grabar a 4K. La hemos utilizado algunas veces para hacer zooms o simular paneos, cosas así, y la verdad es que queda bastante bien porque puedes ampliar mucho la imagen sin que pierda calidad. También algo bueno y que agradece Yuko es que la cámara pesa muy poco. No es muy pequeña, es algo más grande que la que usábamos antes, pero pesa bastante poco, y los objetivos también son muy pequeñitos y apenas pesan. Este es el que más utilizamos nosotros, como veis es muy pequeño, es un 15mm f1.7, y lo bueno de este objetivo, aparte de que es pequeñito, es que tiene una apertura enorme. Podemos grabar por la noche o dentro de los restaurantes que no están bien iluminados. No es muy angular, apenas caben nuestras dos cabezas, pero bueno, es el objetivo todoterreno que utilizamos para casi todo. Y hablando de angulares, como somos dos y sabíamos que íbamos a tener que necesitar uno porque tenemos que entrar en la imagen los dos, nos compramos este 7-14mm f4. No es muy luminoso, pero mientras haya luz del día, mientras esté soleado, pues se puede utilizar sin problemas. Lo usamos muy poco, al principio de este vídeo lo usamos, y cuando entramos en algún restaurante que no nos deja mucho espacio entre la mesa y nosotros, sí que lo usamos para que podamos caber. O si estamos grabando algo desde muy cerca y no cabe, con el gran angular lo abarcamos todo, o sea, no se pierde ningún detalle. Ahora bien, cositas malas que tiene la cámara. El autoenfoque es pésimo, es terrible, es el peor autoenfoque que he probado en una cámara de fotos o de vídeo. Simplemente estando parados enfrente de la cámara sin movernos, el enfoque se va atrás, te vuelve a la cara, se vuelve a ir atrás, tiene fijación con el fondo, siempre está atrás y no sabemos por qué. Y eso que no nos movemos, ¿eh? Algo que hemos aprendido es que no existe la cámara perfecta, a todas les falta algo o les falla algo, a todas, ¿eh? Y luego ya en menor medida, para hacer algunas escenas extra o para las cámaras lentas, seguimos utilizando la cámara anterior que utilizábamos, la Sony A5100. Ya no la usamos para hablar así a la cámara, usamos ya la nueva, pero para las escenas extra pues todavía nos sirve, además es pequeñita, disimula. Voy a ir recogiendo ya, son las 4:30, se acerca ya la hora de ir a por Yuko. Todavía tenemos que hablar de la edición y de qué cámara recomendamos para vlogs, porque la que usamos nosotros no la recomendamos, ¿eh? Hora de editar. ¿Recordáis que antes dije lo de los menús y los perfiles de la cámara a la hora de hacer vídeo? Pues aquí es donde viene la parte importante, a la hora de editar. La imagen que obtenemos con ese perfil plano, sin contraste, ni saturación, ni nada, es esta. Y así es como se vería después de hacer la corrección de color. Para editar el color, hacer la corrección y todo eso, utilizamos un programa gratuito que se llama DaVinci Resolve. Lo que hacemos es importar el vídeo. El DaVinci Resolve este funciona con nodos, y para cada escena que requiera corrección de color, hacemos este proceso. Como veis aquí hay ruedecitas, pues estas ruedecitas lo que hacen es modificar las luces altas, las luces medias y las sombras, teniendo cuidado de que los scopes de los colores RGB no se descontrolen por arriba ni por abajo. Esto lo que te está diciendo es que los canales de color están subexpuestos o sobreexpuestos, y también los tonos medios. La corrección de color depende de cada escena y de cada iluminación, pero normalmente lo que hacemos es tirar las sombras
hacia tonos azules, hacia tonos fríos, y los tonos medios, que es donde está la cara, los tonos de la piel y tal, hacia zonas más cálidas, así un tono más anaranjado. Lo guardamos y exportamos el vídeo. Y después todos estos vídeos exportados los montamos en Final Cut, que es donde hacemos la historia, es donde creamos la secuencia de inicio a fin del vídeo, donde añadimos la música, los efectos, las letras. Esto sería lo que se conoce como nuestro workflow, ¿no? Nuestro flujo de trabajo desde que tomamos la escena hasta que exportamos el vídeo ya final antes de subirlo a YouTube. Ahora bien, ¿merece la pena liar todo esto para hacer un vídeo para YouTube? Eso ya depende del tiempo que cada uno le quiera invertir a su canal, pero hacer todo esto lleva muchísimo tiempo. Yo personalmente cogería y haría una lista de los elementos y las cosas que quieres incluir en tu canal y buscar una cámara que se adapte a todas esas cosas que necesitas, en lugar de coger y comprarte la cámara más cara que hay en el mercado o la última que ha salido, porque a lo mejor, siendo la más cara, puede que carezca de una de las necesidades que son importantes para tu blog. Yo no me fijo tanto cuando veo YouTube la calidad de imagen, qué cámara usar. No sé nada de cámara, entonces me da igual la calidad. Y yo cuando veo YouTuber que me gusta, porque me gusta esa persona o me gusta ver disfrutando, entonces lo más importante es qué quieres hacer en el canal, qué quiere decir, y también lo más importante es divertirse. Por supuesto. Yuko ha dado en el clavo. Mucha gente nos está diciendo que la calidad de imagen de esta cámara es muy buena, pero nosotros personalmente esta cámara no la recomendaríamos. De hecho, nosotros no recomendaríamos el equipo que tenemos para hacer vlogs. No. Imaginaos que nosotros hiciéramos vídeos diarios. Tener que ir cargando cada día con esta maleta llena de equipo. Nuestro equipo no sirve para alguien que hace vídeos diarios, por ejemplo. Yo creo que Canon G7X como este. O también nuestra cámara anterior, ¿no? Esta es pequeñita, se le pueden cambiar los objetivos. Ambas tienen pantalla abatible y cuando estás grabando pues puedes verlo. Todo depende del estilo de vídeos que hagáis. No es lo mismo hacer vlogs diarios o vlogs de deportes o unboxings, por ejemplo. Algunos graban con el móvil o GoPro, cámara chiquitita. A ver, algo tenemos que recomendar. Y así un equipo ligerito para hacer vlogs, pues esta cámara, la versión nueva, la Canon G7X Mark II, la Sony Alpha 5100, está muy bien, o la Sony RX100 Mark V, esa vale $1000 o así, pero es un cañón, es un pedazo de cámara compacta, todas tienen pantalla abatible y la verdad es que funcionan muy bien. Eso sí, no tienen entrada para micro externo y si hace viento se le va a colar todo por aquí y no vais a poder grabar en la calle. Nosotros le pusimos incluso el pelito este encima del micrófono, pero solamente funciona con ráfagas suaves. En cuanto sopla el viento un poco más fuerte, se le termina colando igualmente. Yo creo que para grabar en casa o dentro de la tienda. Pero para grabar en casa ya recomendaría cámaras más grandes como sin espejo, esta que tenemos nosotros, o alguna reflex tipo Canon 80D, Canon 800D que acaba de salir ahora. Los japoneses youtubers ahora están comprando GH5. La que nosotros queríamos, ¿no? Hay una Canon que es así pequeñita como esta, que se llama Canon M6 y permite también intercambio de objetivos y tiene entrada para micro externo. Esa también es bastante recomendable. Pero ya os decimos, todo depende del estilo de vídeos que vosotros queréis hacer y no es tan importante tener la última cámara o la mejor, sino alguna herramienta, la que sea, que os permita, que os facilite contar a vosotros la historia que queréis contar. Eso es lo más importante, que es lo que tú decías, lo que más importa es el contenido, ¿eh? La propia persona que está contando la historia. Entonces una herramienta que ayude a esa persona a realmente plasmar en vídeo lo que tiene en mente, ¿no? Fijaos nosotros que con este equipo de segunda mano ya tenemos todo lo que buscábamos y los que estéis buscando cámaras seguramente que encontraréis alguna. Ojalá. ¡Ojalá! Nosotros nos vemos el jueves en un vlog normal, ¿no? Aunque bueno, nuestros vídeos nunca son normales, ¿no? ¿Normales?